Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis de los resultados presentados por Savaria Corporation el primer semestre del año 2022. Y esta empresa es una empresa que tiene Alejandro Estebaranz en su fondo de inversión True Value Compounders, y la verdad es que es una empresa muy interesante que está especializada y es líder del sector de la accesibilidad, y su servicio, su producto, pues soluciona la vida a muchas personas con movilidad reducida, y actualmente pues ya sabéis cómo están las poblaciones mundiales cada vez más envejecidas y por lo tanto con más problemas a la hora de acceder a su casa. Y bien, antes de empezar vamos a comentar ciertos aspectos generales de la compañía. Actualmente la empresa cotiza unos 13-14 dólares canadienses, tiene una capitalización bursátil de unos 882 millones, unas ventas proyectadas a 2022 de unos 778 millones, por lo tanto se espera pues que actualmente tenga una relación una vez ventas capitalización bursátil. Se espera que haya crecimientos para el año 2023, una empresa con beneficios, por lo tanto tiene crecimientos importantes, tiene beneficios y se esperan crecimientos de estos beneficios, por lo tanto muy interesante. Un dato malo pues es una empresa que tiene deuda financiera neta, es una empresa que ha ido adquiriendo otras compañías y por lo tanto ha tenido o ha necesitado acceder a financiación para poder llevar a cabo estas adquisiciones. Por lo tanto, como podemos ver aquí, tiene una deuda financiera, tiene un PER proyectado a 22-23 veces beneficios, se espera que este se reduzca a consecuencia del incremento del beneficio en el año 2023. Estos son expectativas según lo que tiene Market Screener, y tiene un dividendo proyectado para este año del 3,75%. Y vamos a hacer un ejercicio rápido. Si la empresa tiene esperados unos beneficios de 35,9 millones de dólares canadienses este año 2022 y tiene una capitalización bursátil de unos 882 millones, vemos que la empresa tiene un rendimiento aproximado según capitalización bursátil del 4,07%, mientras que está pagando o tiene proyectados para 2022 un dividendo del 3,75%. Por lo tanto, vemos un payout bastante elevado, y esto teniendo en cuenta que es una empresa compounder, que es una empresa que se espera que tenga grandes crecimientos y que estos beneficios acaben capitalizando la compañía, pues es un dividendo bastante elevado. Luego nos adentraremos y veremos en el estado de flujos de efectivo qué es lo que está sucediendo. Y en cuanto a la cotización del precio, vemos la gráfica cómo ha tenido una subida bastante relevante desde el año 2008. Desde allí pues ha ido subiendo y actualmente tiene un precio de 13-12 dólares canadienses. Fijaros toda la revalorización que ha tenido la compañía, pues la verdad que lo ha ido haciendo bastante bien, tiene unas ventas bastante interesantes, y ahora vamos a adentrarnos en los estados financieros. Tal y como hemos dicho, Savaria es líder global de la accesibilidad, de la industria de la accesibilidad a los hogares, para todas esas personas que tengan problemas, ya sean físicos o sean personas mayores. Vemos cómo sus mayores segmentos son la accesibilidad, el cuidado del paciente y vehículos adaptados. En cuanto al nivel de producción, vemos que es una empresa que fabrica y produce a nivel global, a nivel internacional. Tiene 7 plantas en Canadá, 2 en Estados Unidos, 5 en Europa y 2 en China. Por lo tanto, puede operar en casi los mercados principales del mundo. En cuanto a la facturación, vemos que por segmento la accesibilidad es el segmento más importante de la compañía, seguidos por Patient Care, o sea, cuidado de los pacientes, y los vehículos adaptables por último, que no tiene un peso tan relevante dentro de esta cuenta de resultados. Pero fijaros en los grandes crecimientos que tiene la empresa en todos los sectores. Por un lado, el de accesibilidad tiene un crecimiento del 4% interanual. Además, vemos como el Patient Care es de los que más crecen y tiene un peso del 21,5%, y esto es muy interesante porque estamos viendo que es una rama de negocio que posiblemente tenga mucho potencial de crecimiento, y esto le pueda llegar a dar a la empresa un gran mix de ventas. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2022 y vamos a ver cómo las ventas se incrementan en 29,31%. La verdad es que es un crecimiento muy interesante de las ventas. Tened en cuenta que hemos visto cómo en el segundo semestre había crecimientos de las ventas orgánicos y 0% de crecimiento inorgánico, pero es que en el año anterior la empresa adquirió otro negocio. Este negocio está consolidado en el balance y por lo tanto es normal que veamos también grandes crecimientos, aparte de los crecimientos orgánicos que ya tiene la empresa por su crecimiento o inercia. Vemos como el coste de las ventas se incrementa a los 251 millones, por lo que al final vemos como el gross profit también se incrementa, y esto hace que el margen bruto pase del 33,44% al 33,06%. Vemos un pequeño decrecimiento del margen bruto, y esto pues pese a que puede parecer negativo, si lo comparamos con muchos otros negocios que hemos ido analizando, pues podría valorarlo muy positivamente, porque significa que uno, por un lado, la empresa ha conseguido mantener los precios y su crecimiento; dos, contener los costes, cosa que le ha ayudado a no empeorar mucho el margen, y esto pues a mí me da señal de fortaleza financiera.
o mejor dicho, fortaleza del negocio. Seguimos adelante, pues decir que los gastos de ventas y gastos administrativos son de 94 millones, se incrementaron un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Y qué decir? Pues a lo mejor son demasiado elevados. Imagino que debido a la adquisición de la compañía, al integrarla dentro de esta cuenta de resultados, pues se necesitarán bastantes ajustes y a modo de crear sinergias, ¿no? Es decir, con la infraestructura que ya tiene la compañía, conseguir las mismas ventas e incluso expandirlas de la manera más óptima posible. Y vemos algo muy positivo al final de cuentas, después de descontar todos los gastos fijos, después de descontar los gastos de las ventas, vemos como el operating income se incrementa, y esto es muy positivo, aunque también vemos cómo los gastos financieros se incrementan. Ya digo, para adquirir esta nueva sociedad, que luego veremos en el estado de flujos de efectivo que adquirió el año anterior, pues se ha necesitado, por un lado, ampliar capital y por el otro, adquirir deuda. Esta deuda adquirida, pues se suma a la anterior y por lo tanto, pues esta deuda va a generar unos intereses. En cuanto a la tasa impositiva, vemos como en el año anterior era del 30,43% y este año del 27,73%. Vemos un descenso, es una tasa bastante elevada. Yo creo que en Canadá también son muy estrictos a nivel impositivo, son muy exigentes. Y al final de cuentas, pues toca pagar. Es cierto que muchas otras sociedades tienen otras ventajas y consiguen no pagar tantos impuestos. En este caso, pues la empresa está pagando esta tasa. Tampoco lo quiero valorar ni positiva ni negativamente, es lo que es, pero bueno, a vigilarlo. Si un día vemos que de golpe paga el 15 o el 20%, pues nos llamaría bastante la atención, teniendo en cuenta que en el 2021 la tasa impositiva que pagó era del 30%. Y al final nos encontramos que en el periodo de 30 de junio del 2022, en estos primeros 6 meses, la empresa ha ganado unos 13,4 millones, lo que significa un 3,58% de las ventas totales. Mientras que en el año anterior este dato fue del 2%, por lo tanto hay una mejora significativa del margen neto. Y bueno, nos vamos a encontrar con que la empresa ha hecho unos ajustes en el Comprehensive Income de 25 millones debido a los cambios de transacción de las monedas extranjeras. ¿Qué puedo entender yo de esto? Pues que debido a activos que tiene la empresa en su balance, estos al estar en euros y actualizarlos en dólares, pues ha habido una depreciación. En este caso, la empresa a la empresa le ha provocado una pérdida de 25 millones en este primer periodo de 6 meses, mientras que en el año anterior le provocó una pérdida de 18 millones. Y es que la empresa está diversificada a nivel internacional, teniendo en cuenta que tienen activos en Europa, China y en otros países, los cuales se deben haber depreciado respecto al dólar canadiense en este caso, pues estaríamos hablando de que la empresa pues se va a ver afectada. En el momento que esta situación se vea revertida, pues esto debería aparecer aquí en positivo. En el caso de que no sea así, pues podríamos decir que la empresa, sus inversiones han perdido su valor respecto a la divisa principal. Y bueno, estos ajustes que acabo de mencionar acaban provocando que la empresa pase de 5,8 millones de dólares canadienses de beneficio fruto de su actividad a unos 9 millones de pérdidas y en el año 2022 de 13 millones a 5,7 millones de pérdidas. Esto pues lo malo que tiene es que acaba haciendo que el patrimonio neto disminuya, porque esto va directamente contra patrimonio neto y son ajustes de valor de nuestros activos, no podemos hacer nada, es un cálculo que se realiza y se actualiza cada vez que se presentan los resultados. Y ya nos encontramos en el estado de cambios de patrimonio neto. Simplemente comentar por encima, pues en el año anterior, pues veis cómo el patrimonio neto era de 279 millones, hubo pues una ampliación de capital que le propició a la empresa incrementar su patrimonio neto por valor de 191 millones y al final de cuentas el patrimonio neto después de dividendos, después de todos los ajustes pertinentes, pasó de 279 millones a 444 millones. Tened en cuenta que esto es a 30 de junio del año 2021, faltan 6 meses del año 2021 y a 30 de enero, pues a 31 de diciembre del año 2021 empezaríamos con un patrimonio neto de 434 millones. Ya veis que desde aquí a aquí había una disminución del patrimonio neto y una vez pagados dividendos y todos los ajustes pertinentes, el patrimonio neto pasa de 434 millones a 415 millones. Por lo tanto, estamos viendo, al menos durante 2 ejercicios, que el patrimonio neto se ha visto disminuido y por lo tanto la empresa está descapitalizándose. Pese a que pueda tener beneficios, pese a que pueda generar flujos de efectivo de su actividad, ha habido algún acto, alguna cosa que ha perjudicado el patrimonio neto. Luego lo explicaremos con más detenimiento. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo de la empresa a 30 de junio del año 2022.
Vamos a ver qué es lo que ha sucedido con la caja. Por lo pronto vemos que la empresa genera de su actividad unos 27,6 millones, vemos cómo invierte en actividades de inversión unos 9,7 millones y finalmente devuelve por flujos de financiación pues, a accionistas, a financieras, unos 36 millones. Balance total de estas operaciones, la empresa ha visto disminuida su caja unos 19 millones, lo que ha provocado que pase de 63 millones a 44 millones. A priori ya vemos cómo la empresa pues ha destinado más recursos de los que ha generado a otros fines. Esto lo que ha provocado es que haya una mayor salida de caja de la empresa hacia el exterior de lo que ha entrado. Vemos como el flujo de actividad pasa a ser de 27,6 millones, mientras que en el año anterior fue de 42 millones. ¿Y esto cómo puede ser posible? Si hemos tenido más ventas, hemos tenido más beneficios. A priori vemos como la mayoría de las partidas se asemejan bastante. No ha habido grandes afectaciones. Pero sí que vemos una afectación en Net Changes y Non-Cash Operating Items, que son básicamente las afectaciones de Working Capital. En el año anterior, la empresa se vio beneficiada por valor de 11 millones, mientras que este año se ha visto afectado por valor de 17,40 millones. Y si hacemos control F, vamos a Operating Items, vamos al siguiente, nos damos cuenta de cuáles son las partidas que han empeorado. Lo hago para posibles búsquedas vuestras, pues cómo lo podríamos llegar a encontrar. Vemos entonces que respecto al año anterior, el mayor incremento o el perjuicio de la empresa ha sido que ha habido un incremento de los inventarios de 22 millones. Luego con las demás cosas se acaba compensando hasta los 17 millones, pero vemos entonces cómo hay una acumulación de inventarios. Por un lado podría ser por el incremento de los costes, entonces nuestras existencias acaban incrementándose en valor, pero no en cantidad, o bien porque hemos hecho un aprovisionamiento masivo de estocaje para no tener cortes de suministro. Esto también podría ser una opción. Y luego la otra opción es que hemos comprado en base a las expectativas de crecimiento que teníamos y esto pues nos ha trasladado en ventas y se nos han acumulado los inventarios. Por lo tanto, de cara a esas siguientes presentaciones, si yo no he podido realizar el vídeo o visto que no ha tenido mucho éxito y por lo tanto no he vuelto a hacer seguimiento de la empresa, vigilad los inventarios a ver cómo están evolucionando, porque en este caso le ha afectado a la compañía. ¿Qué significa que se incrementen los inventarios? Significa pues que la empresa en vez de tener ese dinero en efectivo, lo tiene o necesita poner en inventarios. Sobre todo si estos no se compensan con proveedores. Porque si nosotros subimos inventarios por valor de 100 y le debemos a los proveedores 100, pues entonces necesidades de working capital cero. Pero en el momento que los proveedores no se incrementan a la par de los inventarios, significa que la empresa tiene que pagar esa diferencia. Esa diferencia pagada son las necesidades de working capital. Es el dinero que necesita la compañía poner de su bolsillo para que el negocio siga funcionando. Y en cuanto a inversiones, vemos como la empresa adquiere otros negocios. En este año únicamente se ha invertido 1,3 millones. En el año anterior se invirtieron 3,62 millones. Una cantidad importante. Hubo una salida bastante interesante. ¿Y cómo se financió esto en el año anterior? Pues el año anterior se pagó la deuda que tenía de 115 millones de dólares canadienses y se financió por valor de 320 millones con deuda financiera y recibió 181 millones de capital, de acciones, es decir, una ampliación de capital parcial, pues para poder financiar esta adquisición. Aún así se pagaron dividendos, por lo tanto, nos encontramos que en el año anterior, pese a haber una adquisición, hubo un incremento del saldo de caja por valor de 33 millones, es decir, los cálculos son las estimaciones que realizó la empresa, pidió 33 millones de más, porque si hubiese querido, hubiese podido cuadrar a cero, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a pedir 30 millones de más si esto me van a suponer un coste de financiación? Es más, podría no pagar el dividendo, mientras que en este año, pues la empresa, la mayor salida de flujos de financiación han sido pago de deuda, pago de leasings y tened en cuenta que también ha pagado dividendo. Este dividendo se ha incrementado respecto al año anterior. Tened en cuenta que en el primer semestre, pues únicamente hemos ganado 13 millones. Hemos pagado 16. Espero pues que en el segundo semestre, no lo he mirado, ya no se va a pagar dividendo y por lo tanto se va a compensar este déficit, ¿no? Porque al final beneficio de 13 menos 16 de dividendo lo que va a hacer es que tu patrimonio neto disminuya porque has destinado más recursos que salen de la compañía de los que entran por el beneficio.
Y así a grosso modo que podemos decir de la compañía, de este estado de flujos de efectivo, la empresa pues genera unos 27 millones, se ve afectada por el incremento de los inventarios, tiene un CAPEX digamos bastante reducido, lo tiene bastante a la par de las amortizaciones, cosa que no he comentado anteriormente, una gran amortización de activos intangibles, esto es interesante y digno de estudio. Veremos en el balance que tiene muchos activos intangibles y que por esto pues es normal que acabe amortizando a estos ritmos. Vemos que la empresa pues paga sus deudas y paga un dividendo. A final de cuentas nos encontramos que ha habido una salida mayor de la entrada de dinero en la empresa y la mayor salida ha sido dividendo, cosa que va a descapitalizar la compañía. Y bien, ya nos encontramos en el balance de situación de Savaria, 30 de junio del año 2022, y vamos a analizar un poquito la estructura patrimonial, vamos a ver cómo le afecta el pago de los dividendos al patrimonio neto, también estos ajustes de divisas que hemos comentado en el Comprehensive Income. También vamos a ver las amortizaciones de los activos intangibles que eran muy elevados. Vamos a ver qué estructura tiene de activos la empresa y si está bien financieramente o no. Por lo pronto vemos como la caja disminuye de 63 millones a 44 millones, lo hemos visto en el estado de flujos de efectivo, la empresa ha tenido una mayor salida de capital o de efectivo de la que ha entrado en la empresa en este ejercicio, en este periodo. Vemos como los clientes se disminuyen, pero los inventarios se incrementan respecto al periodo anterior. Estos inventarios suponen un 50% del activo corriente y el activo corriente es un 29,27% del activo total. A grosso modo podríamos decir que la empresa pues tiene un fondo de maniobra positivo, puede hacer frente a todos los vencimientos a corto plazo que tiene, ya que el activo corriente es de 313 millones y el pasivo corriente es de 166 millones. A tener en cuenta pues lo que he dicho, que el 50% de este activo corriente son inventarios. ¿Qué pasa? Que los inventarios se han de vender, primero se han de vender, luego pues muy probablemente se tengan que financiar a los clientes y después se cobran. Por lo tanto, son 3 pasos antes de que este dinero se materialice en cash. Y bueno, es importante a la hora de valorar una empresa la capacidad o la facilidad que tiene esta de convertir sus ventas en efectivo. ¿Qué velocidad o cuánto es el proceso desde que se realiza la venta hasta que entra el dinero en el balance? Y esto es muy importante y bueno, siempre lo valoramos en todas las empresas. En cuanto a los activos no corrientes, es el resto, es casi el 70% del activo total. Vemos como los activos fijos son 54 millones. Por otro lado, vemos cómo pues, los activos intangibles son los que mayor peso tienen dentro de este activo total, dentro de este balance. Por lo tanto, la empresa, pues ya vemos por un lado que las amortizaciones de activos intangibles son de 15 millones de dólares. Es un ritmo bastante elevado, teniendo en cuenta que son 234 millones de activos de intangibles. Y luego tenemos el goodwill, que es el fondo de comercio, y este se origina a raíz de la combinación y adquisición de negocios y la diferencia del precio con el valor contable de los activos comprados, en este caso 390 millones. Es una empresa compradora y que ha ido creciendo, pues aparte de su crecimiento orgánico, a base de adquisiciones. Ha comprado divisiones o negocios que ha considerado interesantes y por lo tanto esto se tiene que valorar, ya que únicamente el goodwill o el fondo de comercio es el 94% del patrimonio neto. Es decir, que en el caso de que hubiese un deterioro significativo, este acabaría afectando directamente al patrimonio neto. Ya sabéis, para que una empresa, a mi modo de ver, a mi criterio, ya espero que con el tiempo vayáis conociendo qué es lo que yo busco en una compañía. Principalmente busco que el patrimonio neto aumente gracias a los beneficios generados por la actividad, no por otras cosas, por la actividad. Y claro, si vemos que esta actividad tiene un crecimiento a base de adquisiciones, en este caso no digo que esté bien o esté mal, pero que en un largo plazo pueden descapitalizar la empresa, pues significa que hemos pagado de más por los negocios que hemos adquirido y que no se han cumplido las expectativas de esa adquisición o fusión y acaba descapitalizando la empresa. En este caso no está siendo así. Sí que hay un deterioro, ¿vale? De 10 millones, de 403 millones a 390 millones, pero claro, a largo plazo, como hay un ajuste de verdad, pues puede ser que lleve a la empresa a pérdidas contables, ya que este ajuste es contable. Y si analizamos el pasivo corriente de la compañía, vemos como la empresa tiene 40 millones de ingresos diferidos, es decir, dinero que ha cobrado por adelantado de los clientes y luego facturará. Es decir, este dinero lo debería tener en cash, vemos que sí, que tiene 44 millones.
por contra de 40. Vemos como los proveedores casi financian los clientes, pero no los inventarios. Bueno, esto dependerá de cada empresa como lo tenga, pero es importante. Hemos llegado a ver empresas que con proveedores financian clientes e inventarios. Esto es magnífico. Y luego vemos que apenas tiene deuda financiera a corto plazo o vencimientos importantes a corto plazo. Esto, pues, ¿qué le hace? Pues que la empresa tenga facilidad, tiene un activo corriente superior al pasivo corriente. ¿Qué pasa cuando empiecen a llegar los vencimientos de esta deuda a largo plazo, se periodifique y se pase a corto plazo? Pues lo que va a pasar es que va a tensionar la tesorería y esperemos, para el bien de la compañía, más que nada porque también, al menos yo busco que una empresa sea capaz de pagar su deuda para ir aligerando su balance de deuda, y a largo plazo, pues si es necesario, se vuelve a endeudar para adquirir otra compañía. Siempre que se vayan cumpliendo los ciclos y no se rompan, es decir, de aquí se vuelve a pasar aquí, pues será buena señal. En este caso vemos que debido a la refinanciación que tuvo la compañía, debido a que canceló deuda y adquirió nueva para poder comprar la sociedad, pues la mayoría de la deuda está a largo plazo y por lo tanto de momento tiene tiempo para crecer. Y esta deuda es importante que se pague porque es la deuda que genera intereses, la deuda que se ha de pagar sí o sí, porque es la deuda que tenemos con las entidades de crédito o bancos. Es una deuda que se ha de pagar sí o sí porque no podemos llevarnos mal con ellos porque van a interrumpir el crecimiento a largo plazo. Es decir, no puede ser que tengamos problemas porque llegará el año 5 o 10, le volveremos a pedir dinero y como ha habido un histórico negativo, pues ya no nos van a prestar. Y ya para finalizar, para analizar el patrimonio neto es el 38,82%, está bastante bien capitalizada. Obviamente ya habéis visto que la empresa en el año anterior pues adquirió o amplió capital. Vemos como la empresa pues mayormente tiene depreciación de los activos que tiene en el balance. En este caso pues las plantas que tiene en Europa pues convertidas o trasladadas al valor en dólares pues han perdido valor. En este caso vemos que durante 2 ejercicios o 2 periodos este saldo es negativo y en contra de la empresa. Y luego vemos como Retained Earnings, cómo puede ser que tengamos beneficios y esto vaya en negativo, porque se está pagando un dividendo superior a los beneficios que tiene la compañía. Y esto es negativo, esto no se debería permitir. Para mí, que una empresa realmente sea compounder, que componga, el patrimonio neto debe ampliarse por sí solo debido a la actividad. En este caso, creo que se están pasando con los dividendos. Es una opinión. Me encantaría que me lo dejarais en los comentarios. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué más añadiríais en este balance? Adquisiciones, estrategia, todo lo que vosotros sepáis, que a veces me dejáis en los comentarios, pues la verdad que me ayudan un montón. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle a like, suscribíos y hasta pronto.